Me incriminaron, me despidieron y eso provocó un divorcio, una sentencia de prisión y varias deportaciones. Esta es una historia larga, pero si la sigues hasta el final, aprenderás cómo me incriminaron y despidieron de mi trabajo, y cómo accidentalmente desencadené una reacción en cadena que llevó a una revisión del personal con varios gerentes despedidos o trasladados a otros restaurantes, el gerente general despedido y divorciado, y uno de los gerentes investigado por el FBI y finalmente arrestado, así como varios trabajadores deportados. Aquí vamos. Solía trabajar en un restaurante elegante propiedad de una gran entidad corporativa que posee varias marcas de restaurantes. Trabajé allí durante aproximadamente 3 años y medio antes de que finalmente me despidieran, pero hablaré más de eso más adelante. Primero, quiero dar una idea de mi papel allí. Mi rol en ese trabajo era un poco de todo. Desde el día que comencé a trabajar allí, me propuse aprender tanto como fuera posible. Era muy persistente con la gerencia cuando quería aprender un nuevo departamento. Comencé como mesero, pero eventualmente trabajé en diferentes departamentos y ocupé diversos cargos como llevar pedidos, ser anfitrión, bartender, asistente de bar, banquetes, catering y entregas. Mi objetivo único mientras trabajaba allí era estar disponible tantas horas como fuera posible. Me pagaban alrededor de $12 la hora, aunque eso variaba si trabajaba como bartender o mesero y recibía propinas. Eventualmente, la gerencia notó cómo encajaba mejor en uno de los puestos no remunerados por propinas. Era tan bueno en eso que decidieron probarme como supervisor no oficial sobre el equipo que trabajaba en llevar pedidos, catering y entregas, ya que todo eso era un solo departamento. Sabía que esto finalmente significaría menos horas, ya que solo trabajaría en un departamento, así que negocié con la gerencia para aumentar mi salario en aproximadamente $1.50, ya que asumía responsabilidades adicionales. Estaban satisfechos con el aumento salarial. No intentaba obtener tanto dinero como fuera posible, solo quería poder pagar mis cuentas y aún tener un poco de dinero para divertirme. Vivía en la ciudad de Chicago, con altos impuestos, así que era bastante difícil llegar a fin de mes y aún tener dinero para disfrutar de la vida. Soy una persona de placeres simples y puedo disfrutar de las cosas durante largos periodos de tiempo, así que no necesitaba mucho dinero para ser feliz. Un videojuego podía mantener mi atención durante varios meses, a veces incluso años. Tenía una mascota familiar que había traído conmigo a Chicago, así que eso contaba como un gasto extra. Poco después de comenzar en este puesto como supervisor no oficial, conseguí una novia, así que también salía más a menudo y gastaba dinero en ella. Con mi posición y un presupuesto inteligente, podía costear todo esto. El dinero no era un problema, pero la gerencia tenía una alta tasa de rotación, por lo que los gerentes entrantes a menudo no sabían lo que implicaba el departamento o cuán importantes eran las horas para los trabajadores de estos departamentos. Eventualmente se notó que nuestro actual gerente general iba a ser despedido y reemplazado. El nuevo gerente general supuestamente era una estrella de rock en lo que respecta a mejorar los restaurantes. Buscamos su nombre y lo encontramos como el primer resultado de búsqueda en Google, pero la entrada no era alguna reseña brillante de su ética de trabajo o de su capacidad impecable para mejorar la manera en que funciona un restaurante. Era en realidad una foto de su ficha policial y un informe policial presentado por abuso doméstico repetido. Esto es importante más adelante. Lo llamaremos Harvey. Poco después de que Harvey llegó y comenzó a hacer cambios, una de nuestras mejores gerentes presentó su renuncia. Se negó a trabajar con él y, como un oráculo, nos advirtió que esperáramos mucho acoso sexual, comentarios misóginos y que eventualmente arruinaría este lugar. No mucho después de que ella se fue, nuestro gerente general comenzó a reemplazar a nuestros gerentes actuales con personas elegidas a mano con las que había trabajado en el pasado. Eventualmente, todos menos uno fueron reemplazados. Ese gerente era el gerente de cocina, a quien llamaremos Frito. Frito había estado allí desde que comencé a trabajar allí. Parecía ser algo así como un camaleón, en el sentido de que sus valores y ética parecían cambiar dependiendo de quién fuera su jefe. Honestamente, aplaudo un poco sus instintos de supervivencia, pero en última instancia lo veo como un adulador y traidor. Harvey nunca realmente reemplazó al gerente de nuestro departamento, por lo que se manejó sin mucha supervisión, a menos que me consideres a mí como el supervisor. No teníamos constantemente a alguien respirando en nuestras nucas sobre cómo deberían hacerse las cosas. Nuestro departamento tuvo algunos problemas aquí y allá, pero aún así funcionó muy bien, ya que no teníamos nuestro propio gerente y a menudo teníamos que pedirle a un gerente que viniera a ayudarnos en cosas que necesitaban una tarjeta de gerente para su aprobación.
Frito siempre era quien respondía a estas llamadas, ya que la cocina estaba más cerca de nuestro departamento. Con el tiempo, el nuevo equipo de gerentes comenzó a ver a Frito como el gerente de nuestro departamento también. Sin embargo, el equipo por horas que trabajaba allí todavía me veía a mí como su supervisor. Esto significaba que cada vez que Frito intentaba hacer cambios que en última instancia nos perjudicarían, el equipo confiaba en mí para mitigar esos desastres o negociar con Frito para dejarnos hacer nuestro trabajo de la manera que ya habíamos demostrado que funcionaba realmente bien. Durante varios meses, Frito y yo chocamos decenas de veces. Constantemente discutíamos sobre cuán importantes eran las horas para los trabajadores de este departamento. Él tenía la idea de que deberíamos vivir de las propinas como los meseros, pero dado que la mayoría de nuestros pedidos eran para llevar y venían a través de GrubHub, y GrubHub no da propinas, no teníamos muchas entregas en un día y las propinas que obteníamos de esas eran quizás $10 si teníamos suerte, pero dividir $10 en 4 no suma mucho. Simplemente mostraba que Frito no tenía idea de lo que estaba hablando. Eventualmente, tuvimos una reunión con nuestro Harvey, Frito y todos los trabajadores de este departamento. Se presentó como una oportunidad para expresar todas nuestras quejas y preocupaciones con los cambios que querían hacer, sin riesgo de represalias. Entonces, los trabajadores hicieron exactamente eso, hablaron sobre cómo Frito estaba tratando de reducir horas, aunque él no era nuestro gerente real. Cuando se mencionó que estaban intentando contratar a alguien para ser el gerente, el equipo sugirió que yo asumiera el cargo, ya que ya había estado supervisándolos y manejando las cosas sin problemas durante los últimos meses. También era yo con quien la gerencia consultaba cuando escribían horarios, ya que yo entendía qué días algunos trabajadores podían y no podían trabajar, dependiendo de sus horarios escolares o vida familiar. Pude ver en el momento en que se sugirió que Harvey y Frito tomaron la decisión en el acto de que debían deshacerse de mí, aunque no lo dijeron. Pude ver la mirada que se dieron entre sí e instintivamente supe que mis días en este lugar estaban contados y que mi trabajo sería eliminado de una forma u otra. Hicieron un montón de promesas sobre no cortar horas, nos dijeron que dejarían de enviar a todos a casa temprano excepto a una persona y dejar solo a una persona para limpiar todo y cerrar por sí mismos, ya que este no era un departamento pequeño y era simplemente demasiado para una persona hacerlo solo mientras aún cumplía con los estándares de salud y seguridad. Prometieron que, cualesquiera que fueran las horas para las que estuviéramos programados, trabajaríamos. No estábamos tratando de ser irracionales, así que les dijimos que generalmente tenemos 3 o 4 personas programadas para trabajar en nuestro departamento. Podrían enviar a 2 de ellas a casa temprano, pero siempre necesitábamos al menos 2 personas aquí para ayudar a cerrar adecuadamente. Se hizo la promesa de que siempre habría al menos 2 personas cerrando. Sin embargo, solo una semana después, comenzaron a enviar a todos a casa temprano nuevamente, todas las noches. Una noche, intentaron hacerlo mientras yo estaba programado como el que cerraba y acabábamos de regresar de un evento de catering masivo y había una cantidad increíble de limpieza por hacer para una persona. Cuando Frito entró e intentó enviar a todos a casa excepto a mí, intervine y le dije que estaba rompiendo consistentemente la promesa que había hecho durante la reunión. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que dejara de quejarme al respecto y que si iba a seguir tratando de hablar con él sobre romper sus promesas, fácilmente podría encontrar a alguien que pudiera trabajar en mi turno. Rápidamente me di cuenta de que esto era un intento de asesinato de mi trabajo. Quería que presionara más, así que retrocedí y comencé a limpiar. Terminé teniendo que quedarme hasta muy tarde, lo que significaba pago por horas extras de todos modos. Me dieron una amonestación por eso, ya que no se nos permite trabajar horas extras sin la aprobación de un gerente. Cuando me negué a firmar la amonestación señalando que había intentado explicarle a Frito que no sería capaz de limpiar todo eso solo antes de que terminara mi turno programado, me permitieron irme sin firmar la amonestación, pero solo porque el representante de RRHH que estaba presente en ese momento no era uno de los secuaces de Harvey. Avanzando hasta el día en que me despidieron. Es importante señalar en este punto que siempre llegaba al trabajo una hora antes, ya que vivíamos en Chicago y la comida era cara. Sin embargo, en nuestro trabajo, se nos permitía tomar toda la sopa y el pan que quisiéramos, así que llegaba al trabajo una hora antes todos los días para poder tomar algo de sopa y pan para el almuerzo antes de mi turno. Pero ese día, cuando entré a la cocina para tomar algo de sopa, uno de los cocineros me dijo que tenía un plato que había sido cancelado después de haberlo cocinado y que Frito le había dicho que se lo diera a alguien. Me aseguró que Frito ya lo había compensado y que estaba libre para que cualquiera lo tomara. Casualmente, era mi aperitivo favorito, así que tomé la comida gratis con gusto. Poco después de llegar a mi puesto,
tanto Harvey como Frito se me acercaron y me preguntaron si había puesto un ticket para esa comida. Les dije que el cocinero me la había dado y dijo que era un pedido cancelado que Frito ya había compensado. Frito pareció desconcertado y dijo que no tenía idea de qué estaba hablando. Entonces, Harvey me dijo que creía que sabía que eso era un robo, que terminara la comida y luego recogiera mis cosas y me fuera. Esa sería la última comida que tendría allí. Intenté explicarles que me habían dado esa comida, pero se negaron a escuchar, así que les ofrecí llevarlos a la cocina para aclararlo con el cocinero, pero para cuando volví a la cocina con ellos para hablar con el cocinero, ya se había ido a casa por el día. No tuve más remedio que recoger mis cosas, despedirme y volver a casa. Mientras salía, les dije a las personas que trabajaban en mi departamento esa tarde lo que había pasado exactamente como había ocurrido. Estaban sorprendidos y enojados, pero principalmente tristes de verme ir. Decidí que, mientras salía, pasaría por la oficina de contabilidad y recogería cualquier propina que hubiera sido dejada para mí esa semana, solo para asegurarme de que no me estafaran ese dinero antes de irme. Mientras bajaba, tuve el presentimiento de poner mi teléfono a grabar y lo metí en mi bolsillo con la cámara grabando. Aunque el video era completamente negro, ya que estaba en mi bolsillo, logré obtener una grabación bastante amortiguada de las voces de Harvey y Frito a través de la puerta, discutiendo cómo las cosas habían salido según lo planeado y que habían estado tratando de deshacerse de mí desde la reunión con mi departamento. Toqué la puerta y se callaron antes de abrir. Preguntaron qué estaba haciendo todavía ahí y pedí mis propinas. Reunieron lo que había en la caja fuerte para mí y me lo entregaron. A pesar de que mi enojo crecía por lo que acababa de escuchar, decidí no quemar ese puente todavía, porque tal vez podría volar ese puente más tarde. Ofrecí un apretón de manos a ambos gerentes, les agradecí la oportunidad de trabajar allí y me fui, asegurándome de sacar mi teléfono del bolsillo y grabar el frente del restaurante con el letrero mostrando su nombre y logotipo. Trabajando en un restaurante, aprendes a cubrirte siempre el trasero. Es cierto para la mayoría de los trabajos, pero algo me decía que necesitaría todo esto más adelante si me acusaban de robo. Quería poder probar que no era cierto si alguna vez surgía en futuras entrevistas de trabajo, que es exactamente lo que sucedió y donde todo esto comenzó a volverse nuclear. En el viaje en tren de regreso a casa, envié algunos mensajes y publiqué en algunos grupos locales en Facebook diciendo que acababa de ser despedido y que estaba buscando trabajo lo más rápido posible. Para cuando bajé en mi parada, ya había organizado una entrevista para más tarde ese día. Me ofrecieron el trabajo unos 5 minutos después de la entrevista, pero después de repasar los detalles, no parecía ser para mí, así que lo rechacé. Entrevisté en algunos otros lugares y encontré uno que era una muy buena opción, con un aumento salarial considerable en comparación con mi trabajo anterior y no tendría que tratar con clientes. Era un trabajo de auditoría para una empresa de logística. Sin embargo, durante la entrevista con el gerente de este trabajo, mencionó que ya había llamado a mi anterior lugar de empleo y hablado con el gerente general, Harvey. Harvey había dicho que me habían despedido por robo. Afortunadamente para mí, el gerente con el que estaba entrevistando me pidió que le contara más sobre eso y estaba dispuesto a dejarme sacar mi teléfono y encontrar la grabación. Pregunté si la voz en el video era la misma que la que había hablado por teléfono. Lo era. Eso fue confirmación suficiente para el de que no había hecho un video falso. Escuchó a los dos gerentes en el video admitir que me habían tendido una trampa y vio hasta el final cuando mostré el frente del restaurante completo con el logotipo y el nombre. El gerente que me entrevistaba, a quien empezaremos a llamar Dean, me contrató de inmediato y me pidió que le enviara la grabación. Lo hice. Pensé que eso sería el final de todo. Unos 7 meses después de haberme adaptado bastante bien a este trabajo, RRHH envió un correo electrónico de bienvenida a todos nuestros nuevos miembros del equipo, que enumeraba a todos los recién contratados, algunos datos sobre ellos y tenía fotos de todos ellos. Envían estos correos cada vez que contratan una nueva ronda de personas. Uno de ellos, Thomas, era un excompañero de trabajo que había trabajado conmigo en el restaurante. Habíamos trabajado juntos en el puesto de anfitrión, así que me alegré bastante de ver a alguien que conocía y me caía bien uniéndose al equipo. Busqué su escritorio y fui a saludarlo y preguntarle por qué había dejado el restaurante. No se había ido voluntariamente, lo habían despedido porque la compañía estaba bajo investigación. Había comenzado como un asunto relativamente menor. La entidad corporativa que poseía la cadena de restaurantes había recibido un correo electrónico con un video adjunto, el video que había sido filmado desde dentro de mi bolsillo. Eso fue motivo suficiente para que la corporación enviara a alguien a investigar internamente.
Thomas estaba bastante sorprendido de que no hubiera escuchado nada al respecto, ya que había habido numerosos intentos de ponerse en contacto conmigo. Tan pronto como dijo eso, inicié sesión en el viejo correo electrónico que había usado cuando solicité el trabajo en el restaurante. Tenía al menos 2 docenas de correos electrónicos pidiéndome que viniera a discutir mi empleo y terminación. Nunca respondí. Simplemente ya no me importaba lo suficiente. También había cambiado mi número desde entonces, así que no habían podido contactarme por teléfono. Thomas continuó explicando que antes de que la corporación enviara a alguien, Harvey y Frito habían hablado con mi departamento e intentado ofrecerles a todos un pequeño aumento salarial para que le contaran a la corporación una historia sobre cómo yo era incompetente en mi trabajo y había fallado en cumplir con mi deber. El día que llegó la auditora corporativa, había habido un pequeño éxodo de personas de mi antiguo departamento. Renunciaron en el acto frente a la dama de la corporación, llamémosla Audrey, y se aseguraron de delatar a Harvey y Frito antes de irse. Ese fue el primer golpe para ambos. El segundo golpe llegó un par de días después de que Audrey mostrara a Harvey y Frito la grabación que había desencadenado todo esto. Lo negaron vehementemente, pero no había forma de confundir la voz de Harvey, es única. No solo eso, sino que el video también captó sus voces y la mía cuando nos dimos la mano y tuvimos una despedida amistosa, algo de lo que ya habían presumido a Audrey, pensando que los hacía ver mejor, que habíamos podido separarnos en buenos términos. Ese no fue el golpe real 2. Eso llegó cuando quedó claro que necesitaban ser separados, así que Audrey envió a Frito a trabajar en otro restaurante, propiedad de nuestra empresa matriz y degradó temporalmente a Harvey a gerente. Esto los desgarró. Habían sido un equipo malvado inseparable, pero la presión de la investigación debe haberlos empujado al límite. Terminaron peleándose en Facebook en una publicación pública en la página de la compañía. La publicación ha sido eliminada desde entonces, pero Thomas la describió de la siguiente manera. Frito había sido fotografiado en la publicación de Facebook en la página del restaurante y Harvey hizo un comentario pasivo-agresivo sobre cómo Frito ni siquiera debería estar en la foto ya que había sido trasladado a otro restaurante debido a mala conducta. Frito vio este comentario y dijo algo así como al menos cuando la gente busca mi nombre en Google, no aparezco como el tipo que golpeó a su esposa, a lo que Harvey respondió muy gracioso. De parte del tipo que está engañando a su esposa con la hermana de Janet, no es su verdadero nombre, pero Janet era la chica que había nombrado para supervisar oficialmente mi antiguo departamento después de despedirme, la supervisora no oficial. Frito respondió a eso diciendo como si tú no hubieras intentado algo con la mitad de las meseras, todas tienen historias sobre ti tratando de... La publicación fue eliminada, pero no antes de que Audrey, la auditora, la viera. Ese fue oficialmente el segundo golpe. El tercer golpe llegó al día siguiente cuando Audrey comenzó a entrevistar al personal femenino de meseras y bartender para ver si alguna de ellas podía confirmar que Harvey había intentado algo con ellas. Todas fueron entrevistadas por separado y varias de ellas tenían historias similares. Todas las chicas que confirmaron que Harvey había hecho un avance en ellas dijeron que él les había ofrecido ser su sugar daddy si enviaban desnudos o se quedaban después del cierre para jugar con él. Harvey fue despedido, pero eso no es lo peor. Audrey, la auditora, no era solo alguna mujer aleatoria de la corporación, era la antigua gerente regional para esta área y había contratado personalmente a la esposa de Harvey como la gerente general de otro restaurante en la ciudad. Así que llamó al restaurante donde trabajaba la esposa de Harvey y le contó todo lo que había aprendido del personal femenino. Más tarde supimos que se habían divorciado porque él había intentado engañarla después de que ella ya le había dado una segunda oportunidad para cambiar después de que él la había golpeado. No sé qué le impulsó a darle una segunda oportunidad después de algo así, pero seguro que no le dio una tercera. Después de despedir a Harvey, el cocinero que me había dado la comida fue entrevistado por Audrey. No sé cómo surgió, pero en algún momento dejó escapar que era un inmigrante ilegal. Ella tenía su archivo en la mano con una identificación de Illinois y un número de seguro social en el archivo, así que esto la confundió y presionó por más información. Resulta que Frito tenía algunas conexiones y tenía su propio mercado negro en miniatura donde hacía que se fabricaran tarjetas de seguro social y identificaciones falsas para los inmigrantes ilegales que contrataba a salarios reducidos. Había estado ocurriendo durante al menos 4 años. No hace falta decir que esto es un delito grave. Con la potencial pesadilla de relaciones públicas con la que probablemente estaba lidiando, sintió que no tenía más remedio que alertar a las autoridades. La policía local enlistó la ayuda del FBI, ya que parte de la evidencia los llevó más allá de la jurisdicción de la policía local.
Frito fue arrestado y rápidamente dio los nombres de las personas que trabajaban y a las que había vendido tarjetas de seguro social e identificaciones. No estoy seguro si entregó a todos, pero sí nombró a unas 14 personas y de esas, al menos la mitad fueron deportadas para cuando Thomas fue despedido. Uno de ellos era el cocinero que me había dado la comida el día que me despidieron. Thomas continuó explicando que todo había comenzado conmigo siendo despedido, pero yo nunca envié esa grabación a la corporación. Solo se la había enviado a Dean cuando me contrató. Le pregunté al respecto y me dijo que se la había enviado a su esposa, ya que ella era abogada. Quería ver si tenía un caso para tal vez demandar a mi antiguo trabajo, ya que lo que habían hecho estaba mal, pero también recordó que cuando habíamos hablado por primera vez al respecto, había dicho que no era el tipo de persona que intentaría hacer millones a costa de una empresa entera por los errores de dos, pero también había dicho que sería bastante dulce verlos perder sus trabajos también. Así que su esposa había sido quien la envió al equipo legal de la sede corporativa de mi antiguo trabajo. Mi jefe se la mostró a su esposa, quien la reenvió a los verdaderos jefes de mi antiguo trabajo. Ambos solo estaban tratando de despedir a dos sinvergüenzas por lo que me habían hecho, pero terminaron tirando de un hilo tan largo que no terminó hasta que hubo acusaciones de acoso sexual, revelaciones sobre gerentes engañando a sus esposas con chicas relacionadas con personas a las que habían puesto en puestos de autoridad, un divorcio, despidos masivos, investigaciones pendientes, una revisión del personal, una investigación del FBI sobre lo que podría considerarse tratos de documentos gubernamentales falsificados en el mercado negro y al menos media docena de deportaciones y probablemente hasta 14. No sé si esto cuenta como venganza nuclear, ya que no lo perseguí activamente, pero Thomas terminó mostrándome que, aunque no fuera venganza, definitivamente fue nuclear y el cráter que dejó fue masivo.